Las imágenes cuentan una historia, y aun cuando nuestro trabajo no abarca la extensión que debería, al menos llenamos un vacío. Manolo Silva Machado. Bienvenidos a un rincón de Venezuela. Donde el calor se siente así como el abrazo de su gente. Gente luchadora. Gente que sabe amar. Aquí todos podemos ser primos, aunque tu mamá no sea hermana de la mía. ¿Qué fue, primo? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y vos, amigo? Conozcamos juntos la historia de Santa Bárbara y San Carlos. Esto es Ciudades Gemelas, el documental. Santa Bárbara y San Carlos del Zulia, ubicadas a la margen derecha e izquierda del río Escalante respectivamente, principal región productiva del país de plátano, queso, ganadería de alta calidad y todos sus derivados. Fundada en 1778, transformándose en la más importante ruta comercial de la zona surlaguense para la época. Según el acta de fundación, que se puede leer en fecha de 23 de marzo de 1778, se puede leer el nombre de la villa de San Carlos del río Zulia de los españoles. Y ese es el nombre con el que bautizaron la villa. Por supuesto, no mencionan a Santa Bárbara. A través de la investigación que hace Bernardo Villasmil, nos podemos dar cuenta que antes de la fundación de la villa de San Carlos, unos misioneros capuchinos provenientes de la región de Navarra y Cantabria de España, a través de una misión pacificadora encomendada por el rey de España para la pacificación de los indios motilones. Por ejemplo, Santa Bárbara del Zulia ya existía como Santa Bárbara, como una misión, igual que Santa Cruz también existía como una misión. San José de Buenavista existía como una misión. Y Santa Bárbara queda como la misión. Más cuando se hace la fundación, se reparten las tierras en ambas orillas. La margen derecha del río, esa zona como Santa Bárbara, porque la piragua en la que ellos vinieron navegando desde el lago de Maracaibo a través del río, llevaba ese nombre y por esa razón bautizaron a la población como Santa Bárbara. Por ejemplo, la Capitanía General de Venezuela es el 8 de septiembre de 1777. El 23 de marzo del año siguiente, 1778, es fundada la villa de San Carlos. Es decir, nosotros aquí, en este pueblo, y Venezuela, tenemos casi la misma edad. Diferencia de meses. Nosotros creemos que Venezuela es muy antigua. No, la Capitanía General de Venezuela fue fundada en septiembre de 1776. 245 años de fundado. Nuestra capital, San Carlos, nuestro municipio. Aquel distrito, primero llamado Cantón Zulia, después Fraternidad y luego Distrito Colón a partir del año 1873, cuando entonces vino a la división político-territorial y nuestro distrito lo clasificaron en 4 municipios: Catatumbo, Semprún, capital Casi Gorgó, Javier Pulgar, capital Ayarchivo, y nuestro
el epicentro, diría yo, de la historia de los distritos del sur del lago, Corobo, municipio Corobo. En la actualidad capital, San Carlos del Zulia. El nombre de municipio Colón tiene un origen trascendental, con un previo titulado como distrito. El pasado tiene historia, tiene voces. Escuchemos lo que nos tiene que decir. ¿Quién le puso el nombre de Distrito Colón? No sabemos, los gobernantes de la época. Lo cierto es que la creación del Distrito Colón es a partir de 1835. Ya Bolívar tenía 5 años de muerto y entonces se había constituido la República de Venezuela, cuyo presidente era Páez. Y es ahí cuando empieza, en la división político-territorial, el Distrito Colón. Como Distrito Colón tuvimos muchos años. Ese gran Distrito Colón conformaba un vasto territorio. Era la mitad del estado Zulia. Abarcaba el Distrito Colón, nuestro Distrito Colón. Y los malos hijos, los malos políticos, hicieron divisiones administrativas y dividieron el gran Distrito Colón en municipios, quedando nosotros con el municipio Colón. Para esa época, la memoria de Cristóbal Colón, y lo digo porque Simón Bolívar también optó por bautizar a ese país que él había creado en honor a Cristóbal Colón, porque eran unos admiradores de la hazaña que había hecho este navegante genovés. De tal manera que en honor a Cristóbal Colón es bautizado el Distrito Colón. Cronistas, escritores, compositores e historiadores, en cada uno de sus relatos siempre han coincidido en algo bonito al expresar el término ciudades gemelas. No se equivocan los escritores, ni el doctor Daniel Novoa Montero, ni mucho menos Manolo Silva, tampoco el gran gaitero de ahí de Puerto Real, Adán Áñez Chacín, tampoco se equivocan cuando la llaman. Y todos, casi todos, en un 95% de los escritores e historiadores, cuando manifiestan ciudades o pueblos, yo diría metrópolis gemelas. La ciudad gemelas se le debe a mi buen amigo, el periodista Manolo Silva Machado. Él en una oportunidad, Manolo nombró en una noticia de un diario local las dos ciudades gemelas, Santa Bárbara y San Carlos del Zulia. Por eso se llaman ciudades gemelas. El potencial de nuestra tierra surlaguense siempre ha sido sublime. Fueron el café, cacao, caña de azúcar, plátano y yuca. En general, nuestra agricultura, junto a la ganadería, quienes en su evolución dieron paso a una futura industrialización en el tiempo. Al principio, la base fundamental del municipio era la agricultura. Caña de azúcar, café, cacao. Recordemos que estos no eran pueblos de fabricantes ni de leche, parece, y es importante reseñar toda la historia, ni de leche, ni de carne, ni siquiera de plátano. Esto era una zona completamente entregada a la fertilidad de la tierra. La economía se sustentaba, era la producción del café, el café que venía de los Andes, por ahí, allá de Santa Cruz de Mora, del Táchira, de Mérida, y lo traían en ferrocarril. El café, envidiado en Inglaterra, en Francia, en todas las partes del mundo. Ese café era traído en el ferrocarril, empresarialmente hablando, comercialmente hablando, y lo embarcaban aquí en las piraguas. La caña de azúcar acá se transformaba en panela, en azúcar, que se llevaba a través del río vía fluvial y vía lacustre hacia Maracaibo, los centros de consumo. Debido a lo más importante ahí para nosotros, el cacao. El cacao comparado a esta altura en el siglo XXI, un kilo de cacao lo equiparaba a yo no sé cuántas onzas de oro, equivalente al oro, el cacao. Y aquí el cacao era lo exportaban porque era envidiable a nivel de todo el mundo, no solamente de Norteamérica, a nivel de Europa, de Inglaterra, de Francia, de esos españoles tomando el cacao nuestro acá del sur del lago, específicamente de aquel distrito. Entonces, entre el café y el cacao, ahí surge el tercer rubro agrícola, que era indiscutiblemente el verdecito, el plátano, ¿no? El plátano, la yuca, que también eran productos que jugaban un papel muy importante dentro de la economía. E incluso los economistas llegaban a decir, hay muchos economistas que uno estudió en la Universidad de Zulia hace 50 años, llegaban a decir, como teoría de ellos, la producción, el producto y la productividad de acá, de sustentar la mitad de Venezuela, era del sur del lago, con el cacao, con el café, con el plátano, con los rubros agrícolas provenientes a través del ferrocarril y llevados por el piragua. Total, que era un complejo en la economía, que
que sin duda complementaban el desarrollo, la existencia de la humanidad de aquellos pueblos. No hay duda que la economía nuestra, previo a toda la industrialización de aquella Indulaya, que fue con los rubros agrícolas, y no hay que apartar nunca el ganado, ¿no? El ganado vacuno. Es que el ganado también le dio una importancia, porque la leche indiscutiblemente provenía del ganado vacuno. Desde 1892, vestigios de la historia nos muestran que los imponentes caminos de hierro para las andanzas de los grandes ferrocarriles tiene su haber en el potencial agropecuario que representó el auge del entonces Cantón Zulia, Distrito Colón, en toda la región zuliana y el país. Tenemos que hablar necesaria, obligatoriamente, de nuestro hermoso ferrocarril, que se funda en 1892. Hay registros de una empresa francesa que construyó la vía férrea desde Santa Bárbara hasta el Vigía. Una empresa que construyó 60 kilómetros de vía férrea. Mira lo que Cristo nos dio tan orgullo para la historia. Nadie se imagina que aquí pasaban en esa esquina ahí de Santa Bárbara, bajando el puente, 12 ferrocarriles que iban hasta el Vigía y venían 12 máquinas. Según los registros, lleva el nombre de Lafayette en francés. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero así se lee, Lafayette. Y fue la empresa francesa de ferrocarriles venezolano. Si usted se va al Vigía, le pregunta a la gente y le va a preguntar por la carretera vieja o por la vía férrea, y tiene que entrar. Todavía aquí, cuando uno llega al puente La Maroma, uno mira hacia la derecha y uno ve unas estructuras de concreto. Esa era la vía férrea. Por ahí pasaba el ferrocarril. Había un puente grande de estructura metálica por donde pasaba, escasos 2 metros de ancho. Entonces, paralelo a esta carretera de Santa Bárbara del Vigía, se encuentra la vía férrea. Yo fui al kilómetro 15, al kilómetro 18, y todavía hay vestigios de vagones, de puentes, unos tanques donde se almacenaba el agua, y el ferrocarril llegaba y se surtía de agua. El gran proyecto de ferrocarril. La gente no supo, la gente que estaba gobernando en ese momento, continuar con el proyecto del ferrocarril. Pero fíjate que el ferrocarril en los países industrializados es lo más barato que hay en transporte y lo más rápido. En la inmensidad del tiempo y en muy plena evolución, surge con gran sentimiento una elocuente expresión que te llena el corazón de cosas impresionantes. Y en aguas del río Escalante navegaron con amor las piraguas elegantes. De Dios, la gran bendición. Cuando la época de las piraguas, yo vi en varias oportunidades, cómo llegaban los camiones y con un aparejo sacaban las reses, las vacas, y las metían en la piragua para llevarlas hacia Maracaibo y hacia esa parte. Las piraguas se clasificaban en carga y se clasificaban también, aparte de carga, de pasajeros y mixta. El río estaba en unas condiciones óptimas, donde el piragua como la Santa Teresita, la Viena, la Bolivia, que eran piraguas de alto calado y grandes, piraguas muy grandes. Incluso la Santa Teresita era de 2 pisos. En la parte de arriba, incluso en la parte de la azotea, como decíamos nosotros, colocaban sillas de extensión y ahí dormían uno tranquilamente. Daban la vuelta. Te puedes imaginar, a las 6 de la tarde tú oías el pito, ve, allá se va la piragua, se en retroceso, daba la vuelta y se iba. Te puedes imaginar cuánto de ancho tenía el río. Pero famosas así de carga eran la Zelandia, la Magallanes, en la Toscana, piraguas de carga, incluso primeros instrumentos para arar la tierra, instrumentos agrícolas, los traían en piraguas de tabla, de jabillo, ¿no? Te digo que el barco El Progreso, el barco Venezuela, que eran de alto calado, eran barcos de alto calado con chapaletas laterales y todas esas cosas, ¿no? Eran naves de otro tipo, que eran los que hacían la travesía hacia Maracaibo, esa parte de la caña Urdaneta y esa cosa. Que por cierto, esos barcos entraban cuando la marea estaba alta, porque si no, no podían entrar. Antes, cuando uno abordaba una piragua, uno tenía que decirle al piragüero: voy en dirección río arriba o río abajo. En sentido a la corriente del río, el piragüero, si te iba a llevar a Santa Cruz o a Encontrado, tenías que embarcarte en una piragua que fuera río arriba. Pero si ibas allá al lago o a Maracaibo, tenías que montarte en una piragua en dirección río abajo. Porque estos sectores por aquí, a lo que llaman río abajo,
Eso se llama La Culebra, Las Casas, eso tiene su nombre. No hay un lugar que se llame Río Abajo, no hay. Río Abajo no existe. Existe La Culebra, Las Casas, todo eso. Por cierto que ponían una tabla, mira, que medía como 30 metros aquella tabla. Y la gente, los trabajadores, lo veía con 5 racimos, 6 racimos de plátano. En la tabla hacía así. Tocaba el agua y se iba hacia la piragua. Y allá descargaba. Y volvían otra vez. Y llegó uno, y llegó dos. Era el canto de ellos en esas oportunidades. No habían carreteras, nada de eso. La carretera aparece en 1955, cuando el presidente de la República, Marcos Pérez Jiménez, construye la Panamericana. Que eliminó las piraguas y eliminó el ferrocarril, el gran proyecto de ferrocarril. Entonces los ferrocarriles tuvieron que ser desmantelados. Definitivamente y sin lugar a dudas, fue en los años 40 cuando la industrialización llegaba a esta tierra bendita. Causó el mayor auge económico y crecimiento poblacional de la zona sur del lago de Maracaibo, donde pasó a ser una verdadera época dorada. 1942 nace un proyecto hermoso entre la Nestlé y Borden. Hacen un proyecto de la industrialización de la leche y se instala Indulac. Comienza a funcionar en 1948 en una planta modelo y la única en Latinoamérica que procesaba leche en esa cantidad que procesaba Indulac. En la historia del municipio, de nuestro pueblo, no ha habido una época más abundante, con mayor progreso, que esa de los años 40, cuando Indulac abre sus puertas. Yo me siento orgulloso cuando tengo que contar este episodio, porque esta empresa ambiciosa, un capital que se invirtió en nuestro pueblo considerable para la época, tiene una particularidad. Esta empresa realizó un estudio de tierra buscando el lugar preciso donde construir esa planta procesadora de leche, porque para ellos era de gran importancia. Acababa de empezar la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esa planta no se podía construir en Europa porque ya los nazis estaban invadiendo Polonia, Hungría, y la guerra había devastado los campos de toda Europa. De tal manera que el proyecto tenía que ser en otro lugar del mundo. Realiza un estudio desde Canadá hasta la Patagonia, buscando las mejores tierras. Y para sorpresa de muchos, se fijan en un pueblito llamado Santa Bárbara, que se encontraba a la margen derecha del río Escalante. Abre sus puertas y empieza a generar empleo. Y empiezan a pulverizar la leche. Lo que causó ese auge económico no fue la leche, fue la pulverización de la leche. Las técnicas utilizadas eran un poco obsoletas. Era con petróleo, vapor de agua, y el vapor se convertía en aire caliente y pulverizaba la leche. No hacía falta la electricidad. Eran unas calderas. Y con ese procedimiento rudimentario logramos producir 60 toneladas de leche en polvo cada semana. De tal manera que para ese entonces el Distrito Colón, a los años siguientes, a 10 años, no muy lejanos de la apertura de Indulac, la población de esta zona se duplicó, cosa que no había sucedido. Los registros de censo, de crecimiento poblacional, son asombrosos en esos años, porque podemos ver cómo esa empresa que aperturó en 1945, ya para 1955 la población en esta zona se había duplicado. Para 1965 igualmente volvió a crecer. Nosotros llevábamos 60 toneladas de leche en polvo cada semana. La parte de la aviación hidráulica o de los anfibios, ¿verdad? No dio resultado a Indulac porque el río Escalante tenía muchas curvas y no fue posible que los aviones aterrizaran en él. Pero esa era una forma de transporte de la leche anteriormente cuando comenzó Indulac. Un pueblo que estuvo en su época dorada, la época de oro de Indulac, La Craz, Indosa, Paicosa, sobre el lago, épocas de oro. Entre la Indulac que hemos nombrado, fue indiscutiblemente la pionera de las industrias acá como empresa, ¿no? El auge comercial de Santa Bárbara y San Carlos dio paso al afianzamiento y concreción sólida de múltiples entidades bancarias en la década de los años 50, demostrando
que nuestra zona era una tierra pujante. Santa Bárbara ha sido siempre la parte comercial. San Carlos es la zona residencial. Fíjate tú que están así, que en San Carlos solamente se posesionó un banco, el Banco Unión. Posteriormente desapareció y pasaron a Banesco. Cuando hubo la transformación hacia Banesco, el Banco Unión pasó hacia Santa Bárbara. Y todo el movimiento comercial, Santa Bárbara del Zulia. Aquí es donde se formaron las ferreterías, donde se formaron las carnicerías, los abastos. O sea, aquí hubo un movimiento comercial muy grande en la época de los 50, en la década de los 50. Y el periférico no era lo que está ahorita, pero sí, ahí estaban los pescadores con sus lanchas y sus cosas que llegaban ahí. Uno llegaba y compraba directamente a la canoa. Había alguien que lo picaba y te cobraba extra. Una cosa muy hermosa, muy hermosa. Nuestro río era maravilloso en cuanto a la pesca. Con orgullo puedo decir que en cada esquina de este pueblo había un banco. En esta tierra hay enterradas moropotas, unas monedas de oro que se acuñaron en el exterior y que los inversionistas traían, y como no habían bancos en el pasado, tenían que ser enterradas para guardarlas y dárselas a sus futuras generaciones. Y de ahí la leyenda de las morocotas. Pero las morocotas no estaban en cualquier parte de Venezuela, solamente en los lugares donde la economía era pujante, donde los pueblos estaban en desarrollo. Y por supuesto que nosotros ostentábamos un gran desarrollo. Fueron madera, hierro y concreto, quienes junto al cordón umbilical de nuestra tierra, el grandioso río Escalante, con el pasar del tiempo, más el empeño y unión de sus pobladores de la época, dieron punto final entre múltiples ideas para el abrazo eterno de nuestras ciudades gemelas, a través de los diversos puentes en nuestra bonita historia. Aquí los puentes eran de balsa, ¿sí? Desde San Carlos a Santa Bárbara y viceversa, pero era una sola tría, un solo camino, muy angosto, muy finito el puente para pasar. Como algo muy curioso, cada vez que crecía el río, que aquí sucedían crecientes, pero bueno, señoras de par y señor mío, bueno, a veces yo no viví, de años 50 para acá, habían hasta tres, a veces hasta tres crecientes, pero lo regular eran dos crecientes. Después se mantenía más en agua que en tierra. Cada vez que crecía el río, se lo llevaba el puente, porque era un puente de balso. Y llegó aquí un gobernador, un presidente, eran presidentes, los gobernadores eran presidentes, el gobernador del distrito, de aquel cantón, de aquel distrito, llamado Teodoro Méndez, en 1929, obviamente, según lo escribe muy bien el profesor Alberto Jesús Boredes. Teodoro Méndez dice, bueno, vamos a hacer el puente, se cae el puente y vamos a hacer el puente. Y lo hizo recolectando dinero, recolectando entre los coloqueros, los finqueros, en fin, el pueblo, a hacer el puente. Fíjate, mira, cuando hay voluntad realmente entre los ciudadanos, en la comprensión y la unión completa en el nombre de Dios, fíjate. Entonces, y el pueblo respondió en la recolecta. Y entonces Teodoro Méndez hace el puente, lo hace de madera, lo hace con una máquina, porque era levadizo el puente porque las piraguas pasaban. Entonces Teodoro Méndez hace el puente a madera, con hierro y a cemento, por supuesto, los pilares, pero la máquina era movible, era muy mecánicamente, en 1929. Y en 1938 vienen y hacen el puente ya definitivamente a cemento y levadizo, por supuesto, también. Pero ese puente de 1938 sufre un problema en la década del 50, que pasando una gandola, un camión cisterna cargado de asfalto, de petróleo, y lo tumba en la década del 50. Entonces ahí hacen un puente militar porque el puente ya era de la tabla y lo hacen un puente militar. Y ya la década del presidente Pérez y del mismo Luis Herrera, y siendo Hilarión Cardoso el gobernador y el propio Juan Álvarez Paz, hicieron y terminaron el puente. Hicieron este puente de concreto. Pero ya el presidente militar, que para mí más venezolano, no, sino más entregado a la causa venezolana, a la verdad, a la realidad, el hombre de concreto, el hombre de la estructura, el hombre del progreso, el hombre del desarrollo, el general Marcos Pérez Jiménez. Y entonces el pueblo del distrito Colón le dice al presidente, ¿y cómo vamos a hacer allá? Porque ya también le vamos a hacer el puente. En el 56 ya el Puente Rojo, se llama el Puente Nuevo, le decíamos aquí en la Rojo, a lo coloquial.
y luego lo bautizaron como el Puente Rojo, porque siempre lo pintaban de rojo. Ese puente era elevadizo, que no se abría, sí, yo lo vi abierto unas 2 o 3 veces. Poquitas veces sí, pero no fueron muchas más. Se abrió 2 o 3 veces para dar el paso a las piraguas que venían de Maracaibo, las embarcaciones. Vino el puente militar, y el puente militar hizo también su función durante 25 o 30 años, y entonces estos caballeros, como dije, el presidente Carlos Andrés y el otro, Darión Cardoso, que lo dije, lo mencioné, junto a Osvaldo Aurespá, el propio Carmelo Contreras, se dedicaron a hacer el puente y terminaron esto. Pero esa es la historia de los puentes de acá, que unen a Santa Bárbara y a San Carlos. La bendición de los pueblos y su ancestral supervivencia siempre ha estado y estará aunado de forma inequívoca a la afluencia fluvial y el poder de sus ríos. Es el Escalante la principal arteria de la existencia de nuestras ciudades gemelas, quien también nos brinda su historia. Una de las preguntas que siempre me hacía cuando empecé a indagar sobre la historia de nuestros pueblos fue el origen del nombre del río Escalante. En el acta de fundación podemos leer cómo aparece reseñado como río Zulia en los libros escritos por Bernardo Villamil y Manolo Silva Machado. También se reconoce con el nombre del río del Padre Oña. Entonces, todo esto me llevó a seguir investigando. Encontré en una monografía publicada por la Universidad de los Andes, junto con los misioneros capuchinos provenientes de la región de Navarra y Cantabria. También vinieron unos conquistadores militares, así como Francisco de Santa Cruz, que fue el gobernador de la provincia de Maracaibo. También vino con ellos uno llamado Francisco de Escalante, oriundo de la provincia de Navarra y Cantabria, específicamente nacido en el municipio Escalante, en España. No sabemos en qué momento el nombre de río Escalante le es dado al río Zulia, es cambiado de río Zulia a río Escalante. Lo cierto que es en honor a este militar conquistador español. A mi juicio fue después de la fundación de la villa de San Carlos del río Zulia de los españoles, cuando el río Escalante recibe el nombre de Escalante gracias a este militar conquistador español llamado Francisco de Escalante. Entre cantos y oraciones de una gran feligresía se impregna la tierra mía de múltiples tradiciones. Es aquí donde eternamente nuestra devoción integral como ser humano se aboca a la religión cristiana católica y creyente, a través y dentro de la Iglesia, que en el transcurrir de la historia colonesa enmarca nuestro ser. La Catedral de San Carlos Borromeo es una de las construcciones más antiguas del pueblo. Ha sufrido algunas modificaciones. En el pasado hay una fotografía de 1920 donde se ve que una pared está como desnuda y se puede ver que el material que utilizaron para construirla era barro y caña brava. Era el material de construcción que los españoles habían utilizado para construir esas primeras casas que se encontraban alrededor de la plaza. La iglesia también fue construida con ese tipo de material, un barro de adobe, la caña brava que típicamente conocemos, embutida en esa técnica de construcción. Fue en la década de los 80, un empresario nombrado Luis Ángel Pérez hace un aporte generoso para la remodelación de lo que es la catedral. Y entonces esas paredes que estaban embutidas de barro y caña brava pasaron a construirse con concreto armado, y es lo que hoy vemos como la Catedral de San Carlos Borromeo. Hay una fotografía antigua de la primera iglesia de San Carlos Borromeo y se puede apreciar que su campanario y su torre era muy pequeña. Información suministrada por Bernardo Villamil en sus cuentos y crónicas del sur del lago, él explica que fue Luis Alberto Camacho, un agroproductor de la zona, quien le regala al padre Gonzalo Zarco, que era el párroco de la época, quizás por allá a finales de los años 40, unos relojes para ser instalados en las torres de la catedral. Esos relojes fueron traídos de Suiza, en barco y en piragua llegaron aquí a Santa Bárbara de Zulia. En una fotografía se puede ver la demolición de la torre antigua y la construcción cuando le anexan el segmento de los relojes. Fue a principios de los años 50 cuando esta obra, gracias al empresario Luis Ángel Pérez, que se moderniza la torre y el campanario de la iglesia de San Carlos Borromeo.
La distracción y jocosidad pueblerina siempre se conjugaban a la recreación y a las alegrías que los fines de semana nos brindaban los antiguos cines de nuestra época, como lugares alternativos de aquellas hermosas vivencias. Bueno, con respecto a los cines, mira, era el entretenimiento que nosotros teníamos todos los días y los fines de semana más que todo, porque venían las películas mexicanas, las películas rancheras, y cuando venían las de Kung Fu y artes marciales, eso se volvía uno loco por ir al cine. El cine San Carlos era de mayor proyección, de más capacidad, diríamos así. Incluso tenía un balcón donde la gente pasaba, pagaba un poquito más y se encarnaba y lo veía desde allá arriba, un VIP. Habían anécdotas muy de muchacho, ¿no? El que estaba arriba masticaba el chicle y nos los tiraba a los que estábamos abajo, viceversa. Entonces, bueno, ahí salía uno con la camisa, los pantalones llenos de chicle y todas esas cosas. Otro de los cines que recuerdo, el cine Boconó. Y tenía la mitad del techo de zinc y la otra mitad era al aire libre. Uno gozaba mucho porque los murciélagos se iban hacia la luz de los proyectores y entonces las muchachas gritaban. Y te puedes imaginar cuando llovía. Cuando llovía que estaba fuera el cine, bueno, encaramaba uno sobre el otro. Luego se construyó el cine San Remo, y el cine de San Remo era otra cosa, era un cine VIP, vamos a decirlo así, con su butaca incluso moderna y su alfombra. Por cierto que la alfombra duró muy poco, porque con los chicles y con el chimó, pues eso se acabó. No existen palabras para describir la maravilla natural que el Creador nos regaló a todos los zulianos, junto a la inmensidad de los cielos, iluminados por su eterno resplandor. Patrimonio mundial de la humanidad, relámpago del Catatumbo. A través del río Escalante, a través del lago, y nos vamos hacia los pueblos de agua y hacia el relámpago del Catatumbo, hacia un lugar donde se ve el relámpago del Catatumbo. Es más, patrimonio nacional de la humanidad. Oye, para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo haber estado en esta zona y tener ese relámpago. Ese relámpago produce la mayoría del ozono, de la capa de ozono de todo el planeta, no solamente de acá, de todo el planeta. Porque no se explican aún cómo él tiene tanta energía durante todo el año, y los relámpagos son continuos, y la energía que se produce en esa zona es tremenda, tremenda, tremenda. Lo llamaban el faro de los navegantes, o es llamado el faro de los navegantes, porque anteriormente las piraguas se llaman por él, rumbo hacia el relámpago del Catatumbo, que era hacia esta zona. Por eso es que la importancia de ese relámpago, y por eso es que lo nombran patrimonio nacional, es más, patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad, el relámpago del Catatumbo. Definitivamente, la amplitud de nuestros espacios más amados y llenos de tradición popular, sobre todo para nuestros niños, lo podemos observar en la historia de cada una de nuestras plazas. Hay un plano dibujado por Ramón Hernández de la Calle en el libro de Historia del Sur del Lago y su gente de Manolo Silva Machado. En el plano podemos apreciar cómo Ramón Hernández de la Calle delimita lo que hoy es la Plaza Bolívar y 40 casas alrededor. Podemos apreciar el trayecto del río Escalante, pero para esa época que él dibuja esa área delimitada, como hoy la conocemos, Plaza Bolívar, no se llamaba Plaza Bolívar. Era una tradición de los españoles que a la hora de fundar los pueblos dejaban un espacio abierto para poder debatir lo que se llamaban cabildos. Las tomas de decisiones de los gobernantes se hacían en ese espacio abierto. Muchos años después aparece la figura del libertador Simón Bolívar, y en Venezuela no es sino hasta 1880 cuando el presidente de la República, Antonio Guzmán Blanco, crea esa corriente bolivarianista y en un decreto ordena la construcción de las plazas Bolívar en todas las provincias, en todas las capitales, en todos los pueblos de Venezuela. En ese decreto se puede leer cómo ordena la construcción del monumento ecuestre de Simón Bolívar en las capitales, y el Simón Bolívar está con su caballo en una estatua monumental. Pero en las provincias y en los pueblos pequeños está pedestre
como el que apreciamos hoy en la Plaza Bolívar en San Carlos del Zulia. De esta manera que la estatua pedestre que se encuentra ahí no ha sufrido ninguna modificación, ningún cambio hasta la fecha. En 1930 se hace la Plaza Bolívar. Con muchas transformaciones sufrió. La última transformación se le debe a Carlos Butazzi, donde él, nosotros le llamamos loco porque quitó unos chaguaramos inmensos que habían, y él nos decía, loco, no. Y lo que pasa es que hay que pensar en el futuro y no solamente en el presente. La Plaza Bolívar era una locura, sí, esa era un poco de mata loca y no tenía en la iglesia, una iglesia que no decía nada. En ese tiempo teníamos un arquitecto nuestro. Una de las cosas que tuve siempre en mi gobierno es que la gente que trabajaba conmigo era de color. Yo no importé a ninguno fuera de color, porque yo siempre creía que en Colón había suficiente talento para que nosotros pudiéramos ser de verdad un pueblo en una ciudad de primera. Realmente la idea era de hacer un mix entre lo que son las plazas europeas. La plaza europea no tiene mata, son plazas completamente llanas, donde tú ves en la arquitectónica, porque lo que quieren hacer ver la plaza, digamos, europea es la arquitectónica que hay alrededor. Desafortunadamente, por el clima que tenemos que pensar en otra cosa. Entonces se pensó en hacer un mix, no ser una mata alta, una mata bajita, con mucha flor, con mucha mata nuestra de la zona, y cambiar la fachada a la iglesia. Bueno, me gustaron los colores, me gustó todo, pero había un problema, que era el doctor Parada. El doctor Parada se sentaba siempre frente. Él tiene la casa ahí en la Plaza Bolívar. Siempre fuimos amigos y yo conversaba mucho con él, cuál era su punto de vista. Y un día le dije, bueno, me va a regañar, pero le voy a decir que yo voy a cambiar la plaza. Entonces, mira, doctor, pasa esto, yo quiero hacer esto porque ya estas matas se van a caer, ya está llena de murciélagos, ya no, parece una selva. Extraño mucho cuando veo la respuesta, me dijo, no, hágalo. De verdad, usted tiene razón. Y se hizo la Plaza Bolívar. En ese entonces ya no era más Carlos Mata, sino el contrario de Carlos Mata. ¿Por qué? Porque tuve toda la mata de la Plaza Bolívar. Pero cuando la gente por fin vio la obra al final, después la Plaza Bolívar quedó el icono de Colón. Si tú ves Colón, lo primero que ves es la Plaza Bolívar de Colón. Hoy le doy la razón. Una plaza más bella, que está muy bien ornamentada, muy bien conservada, gracias a Dios. Todas las plazas de repente la hicimos también nosotros, como la Urdaneta, la de Santa Cruz, la del Moralito. Toda la plaza que ves también fue parte de un proceso de nosotros como tal. Indiscutiblemente, la historia nos ha enseñado que nuestra expansión territorial y crecimiento poblacional fue, es y siempre estará aunado a las organizaciones políticas del momento. Es por esto que cada alcalde y alcaldía permitirá por siempre, si así se lo propone, el desarrollo y evolución de esta hermosa zona. Recordemos que los alcaldes no lo nombraban directamente el pueblo, sino que era nombrado por la Cámara, pero no como alcalde, sino como presidente de la Cámara Municipal. Recuerdo bien, entre otros, tantos presidentes, estaba el famoso médico Francisco Rondón Márquez, y estaba también el otro doctor Juan de Dios González. Fueron nombrados en esta época por las cámaras municipales respectivas. Si nos vamos al primer alcalde, según el acta de fundación, es don Rafael Echeverría, que fue nombrado como alcalde ordinario. Si nos vamos a la historia actual, por votación democrática, fue el alcalde Abelardo Bracho, quien estuvo en su cargo durante 10 años. Abelardo, yo siempre pensé, al final fuimos muy amigos, ¿no? Y empezamos siendo enemigos, porque como te dije que tenía varios amigos, también tenía varios enemigos, entre esos era Abelardo Bracho. Al final, cuando ya los dos no éramos alcaldes, pues yo terminé, digamos, mi mandato, fuimos buenos amigos y nos echábamos vaina porque, mira, te hice esto, te hizo aquel, pero él por lo menos fundó muchos barrios, porque lo que es Bicentenario, Punta Recha, lo que era Los Altos, todo eso, él fue, digamos, un trabajo de él y de la comunidad para expandir, porque no se podía expandir, porque este era un pueblo que estaba, digamos, dentro de unos límites muy claros, definidos, no estaba... llegabas a la Quinta Avenida, la Santo Domingo, la Aurora, esto no estaba. No había más, era pura finca. Entonces la única forma de la invasión
pero se invadía y se dejaba ahí. Pero es difícil vivir en un charco de agua. Nosotros empezamos en 95, terminamos en 2008. Pocos años, no fueron muchos. Yo tengo una anécdota que siempre cuento, voy a contarlo también. Siendo candidato primera vez en el 1995, fui invitado por un grupo de vecinos a una casa en Los Altos de Santa Bárbara. Voy para allá y una reunión en una casa y había un poco de caucho, unas tablas, uno tenía que pasar por arriba de esa para llegar a la casa, pero todo era un chat. Pero tal que hablamos, que necesitaban, cuál era el problema, tal. Al final le dijo, mire, pero dígame una cosa, ¿por qué usted llama esto Los Altos? No, dice Carlos, usted está equivocado. Porque estos no son los saltos, sino los saltos que tenemos que hacer nosotros y los brincos para poder llegar a la casa. Porque ellos los altos, y bueno, que sea alto, si esto no es alto, esto está hundido. Si no, estos no son los altos, estos son los saltos que tenemos y los brincos que tenemos que hacer nosotros para llegar a nuestra casa. Yo siempre me rodeé de personas de cierto nivel. Y había muchos, expresidente del Consejo Municipal. Entre ese recuerdo dos en este momento, que fueron Ciro Labarca y el doctor Diego Gutiérrez, que fueron como maestros. Parece mentira, ¿no? Nosotros nos reuníamos. Diego era adecco de eso, digamos, sin límite, y Ciro era igual, pero era copellano. Pero cuando nos reuníamos, yo lógicamente le pedía a ellos consejos qué podíamos hacer. Recuerdo que una vez me dijo Diego Gutiérrez, mira Carlos, tú puedes hacer todo lo que quieras, pero si no le quites el agua a Santa Bárbara y San Carlos, todo lo que haga no va a servir. Uno de los problemas principales era eso, era que Santa Bárbara y San Carlos, cuando llovía de verdad se anegaba. Tan así que la gente de los barrios de la zona sur, para llegar acá tenía que traerse dos pares de zapatos, una bota y un par de zapatos. Cuando llegaba a la Quinta Avenida se quitaba la bota y se ponía los zapatos para ir a trabajar. Esa fue la obra más importante, que si tú me preguntas cuál fue la obra más importante, diría que es. Realmente nosotros le quitamos el agua a Santa Bárbara, ahí a San Carlos también. Nosotros las canalizaciones más importantes que se hicieron en mi gobierno, todos los sistemas de bombeo se hizo en mi gobierno. Y de verdad que, lógicamente, son obras que a lo mejor tú no ves de una forma exterior, pero tú sientes. La diversidad cultural y el tiempo se conjugan en la historia del crecimiento de toda nuestra gran zona surlaguense. Infinitas ideologías y el empeño de los extranjeros que tuvieron que emigrar en los años 40 y 50 se sembraron en esta fértil tierra, brindando sus frutos en el desarrollo y evolución de Santa Bárbara y San Carlos, y de la misma forma otorgando un legado a través de su historia y la nuestra. Mis padres llegaron en febrero de 1963. Mi madre en el 54 llegó como mano de obra calificada. Llegaron a Venezuela en el año 1954. Primero mi padre, y en 1959 mi madre. Ellos llegaron a Santa Bárbara. Mi padre venía de trabajar en el Vigía con don Pepe Roja, en el aserradero Santa Teresita. Mi padre fue la mano derecha de don Pepe Roja por muchos años en el Vigía. Cuando el Vigía no era nada, ya Santa Bárbara era un pueblo como tal, ¿no? Ellos en Italia eran labradores de la tierra, campesinos. Ellos son vivientes o sobrevivientes de una Segunda Guerra Mundial. Ellos eran niños, mamá tenía 9 años cuando la guerra mundial y papá tenía 11 años. La guerra no fue tan traumática, de repente fue difícil, pero más difícil todavía fue la posguerra, que fue más dura todavía, y el hambre. Había mucha necesidad. Ellos crecieron dentro de ese mundo y se les brindó salir del país y venir a Venezuela, que en ese momento Venezuela era, vamos a decir, la reina de Latinoamérica. Yo nací en aquel momento era la clínica San Carlos, hoy en día que es la sur del lago. Santa Bárbara ha cambiado drásticamente, muchísimo. Verdaderamente en los últimos 15, 20 años que se ha estancado un poquito, ¿no? Para nadie es un misterio, no soy político ni la persona más indicada para hablar de esto, pero sí hay un estancamiento, lamentablemente. Hay otras zonas foráneas que nos han pasado por encima, pero también es por su parte geográfica que las ha contribuido, ¿no? Santa Bárbara, bueno, nos quedamos, tanto los ganaderos como los comerciantes, nos quedamos un poquito en el aparato, pues.
pudimos haber sacado más esta ciudad más adelante. Porque yo pienso que de pueblo no, esto ya es una ciudad. Realmente Santa Bárbara del Zulia es una ciudad compartida con San Carlos del Zulia, que los dos conforman uno solo, aunque estamos separados somos uno solo. Y creo que todavía hay mucho provecho, hay mucho que sacarle a estas ciudades gemelas, ¿no? Mi padre de Santa Bárbara llegara en el 1953, cuando emigró fue a Costa Rica y de Costa Rica pasó para Venezuela. Lo engañaron, pues, unos pocos italianos que se llevaron para allá, que iba para América, y la gente allá creía que iba para América, para Estados Unidos, y lo llevaron para Costa Rica a tumbar montañas con hacha. Y entonces tuvo como 1 año, 2 años allá y se vino para Venezuela. Entonces del año 51 emigró para Costa Rica y en el año 53 llegó aquí a Santa Bárbara, no, en Maracaibo. Bueno, la emigración de todos los italianos después de la guerra, la situación económica no estaba muy buena en Italia y no se conseguía nada, y entonces la gente buscaba una nueva oportunidad para el trabajo, para levantar la familia allá. Todos emigraron y los poquitos que ganaban aquí le mandaban la plata a la familia para mantener la familia en Italia. Nosotros llegamos en Casigua en el año 57. Nosotros, pues, mamá y los 4 hijos. Ya papá tenía la heladería allá y entonces estuvimos 2 años allá y nos mudamos para Santa Bárbara. Y montamos una heladería en Santa Bárbara, en la Plaza Urdaneta. Pero no es que uno escogió el pueblo Santa Bárbara exclusivamente, no. No, porque mi padre estaba aquí, la situación económica no era muy buena tampoco, eran 2 socios, la heladería no daba para tanto tampoco. Era pasando un poco hasta de necesidad aquí, pues. Entonces, cuando tú no tienes la posibilidad económica, digo, mira, a mí no me gusta Santa Bárbara y yo me voy para Maracaibo. No teníamos ni siquiera para mover una familia para Maracaibo. No era fácil ir a Maracaibo, buscar un local donde tú estás, te vas ambientando. Y tienes que echar para adelante y trabajar. Poco a poco uno va haciendo una base. Santa Bárbara era un pueblito, 2, 3 calles, 4 calles, pero pueblito tranquilo, era pura ganadería. Todos los hacendados bajaban los viernes a hacer las compras, la tarde. Y los que estaban en el pueblo pues se reunían en la heladería, el único sitio de reunión donde estaban todos los italianos. Se fue creciendo y fue un pueblo para mí muy querido, pues. Pues yo nací, nací en Italia, pero me crié aquí en Santa Bárbara. Corría motocross y jugaba fútbol. Yo no me gustaba más el motocross porque me mandaba yo mismo y yo hacía todo lo que yo tenía que hacer sin depender de nadie. Después me casé y salieron los hijos, le incrusqué en lo de motocross a los hijos de los 4 años y tuve 20 y pico de años con los hijos. Yo hasta ahora estoy con los hijos, estoy con el motocross. Esta empresa se funda en el año 1998. Esto era una empresa establecida de nombre Paicós. Se reunieron varios empresarios técnicos y decidieron, digamos, poner toda la confianza en la zona, en el producto, y se compró esta planta. Desde 1998 se dejó parte del personal que funcionaba en aquel entonces. Tenemos todavía personas que para aquel entonces trabajaban con Paicosa y aún continúan con nosotros. Yo no soy de acá de Santa Bárbara y tengo el tiempo que tiene esta planta de fundada. Yo particularmente, que vengo de Maracaibo, como anécdota, vine para acá a trabajar, iba y venía, hasta que por fin me quedé, y hoy día digo que fui acogido por la zona de Santa Bárbara, y de hecho ya voy a Maracaibo en muy pocas ocasiones. Después me quedé aquí, me adoptaron, digámoslo así. La parte sur del lago se ha caracterizado por ser la alacena de Venezuela. Tenemos los productos que se producen a nivel nacional. Para nosotros es un orgullo que en Caracas puedas recibir, cuando va alguien y toma una lata de mantequilla y dice, ¿dónde se hizo esto? Esto se hizo en Santa Bárbara del Zulia. Allí está nuestra planta
Entonces, de eso te llena de orgullo y orgullosos de nuestros colaboradores, porque la calidad de ellos en el producto que nos arriman, pues nos va a dar a nosotros el resultado que nosotros esperamos, llevar productos de calidad al mercado. Mis padres son extranjeros. Mi papá es de Siria, es un pueblito que se llama El Ten. Y mi mamá nació en Barranquilla. Mi papá llegó a Santa Bárbara del Zulia a la edad de 21 años. Él llegó en el 52, 53. Él llegó a Santa Bárbara del Zulia, a Venezuela, en la bonanza. Venezuela era la Dubái en ese tiempo. Italiano, árabe, portugués. Mi papá vino en esa oleada de inmigrantes aquí exclusivamente llegaron a Casigua, posteriormente a Santa Bárbara del Zulia. Mi papá llegó aquí vendiendo tela en maleta. En el pueblo de mi papá, en el Ten, él me decía que Venezuela era un país de progreso. Entonces, los mismos compañeros, los mismos familiares hablaban de Venezuela que es de progreso. Y decidieron llegar a Venezuela 3 primos. En eso llegó él, después los otros primos, los otros paisanos, los otros amigos. Y él se radicó aquí en Santa Bárbara del Zulia. Mi papá, como dice él nació en Santa Bárbara, aunque él es extranjero, y murió en Santa Bárbara del Zulia. Viajo a Estados Unidos. Cuando voy a Estados Unidos, dije, o sea, yo no disfrutaba Estados Unidos. Yo decía, ¿por qué esto no lo tenemos en Santa Bárbara? ¿Y por qué esto no lo tiene mi pueblo? Y me nació la idea de un mini market. Duré 3 años desarrollando el Super Ahorro Santa Bárbara. ¿Qué vas a hacer? ¿Una bodega? ¿Un supermercado? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Una boutique? Algo innovador, algo acogedor, algo que la gente necesita aquí. Y ahí nació el Super Ahorro. Y gracias a Dios, Super Ahorro fue muy exitoso para mí. Me recuerdo que mis padres se vinieron para Santa Bárbara, se pusieron a trabajar haciendo finca. Y en la finca, bueno, y nos enseñaron a nosotros a trabajar y a estudiar. Bueno, y así nos fuimos creando, con ellos trabajando. Yo antes de tener la empresa, mi finca, tenía fondo, pues. Entonces yo todo el tiempo he trabajado en el fondo porque eso fue lo que me enseñaron mis padres, a trabajar en el fondo. Desde aquí de mi finca, de Santa Bárbara del Zulia, los productos, leche, jugo, han llegado hasta todo el territorio nacional, hasta la capital. Mi papá tenía una finca con sus hermanos acá en el Santa Bárbara. Tiene que ver el Llenadero del Gas, la llamaban Grano de Oro, ese era el nombre de la finca. Todavía existe parte de esa finca donde papá pues donó, donde está el destacamento de la Guardia Nacional, donde está el estadio municipal. Fueron terrenos donados de esa finca que era de mi familia. Después papá vende y nos fuimos hasta donde estamos hoy en día. Hace casi 60 y pico de años que estaremos ahí viviendo. No, ellos vinieron de La Cañada, se vinieron en Piragua los dos, y aquí pues hicieron su vida, como todo el mundo que llegó en estos tiempos en Piragua. Bueno, mis padres vinieron en Piragua, se conocieron en la Piragua y aquí tuvieron su familia. Empecé una carrera en lo que es el centro de estudiantes, ya ahí hubo una formación política y la permanencia en el partido donde hoy milito. Tengo desde la fundación hasta ahorita, ya tenemos 20 y pico de años de fundado y siempre he estado allí presente. Bueno, yo creo un país mejor, yo creo un municipio mejor y yo creo que paso a paso podemos ir construyendo ese gran país, ese gran municipio y ese gran estado que todos queremos. Debemos seguir trabajando fuerte donde se realizan actividades de distintas índoles, agropecuarias, industriales, comerciales. Y yo creo que somos un emporio en el sur del lago. Hacia allá vamos orientados hacia eso, a que sigamos construyendo ese municipio que todos queremos. Cuando tú vas a un mercado, a una carnicería o vas a un restaurante en Caracas, el menú dice carne de Santa Bárbara. Eso es como un sello por la calidad de las carnes. Muchas cosas que fueron engranando para que este municipio y el sur del lago fuera la expensa de Venezuela. Todavía lo es. Con todas las limitaciones que tenemos, todavía lo es. Ahora el crecimiento lo está haciendo la palma aceitera. Bueno, bienvenida a la palma aceitera. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir aliados de los productores agropecuarios. El búfalo también ha crecido acá en el sur del lago. Ha crecido mucho. Entonces, bueno, hemos tenido cambios
pero para mejor. El deseo de transformar este municipio es lo que me lleva a seguir adelante y seguir trabajando para que todos los coloneses se vean representados en este hombre que está aquí, que salió de la nada y va a seguir trabajando por todos ustedes. Inicialmente estaba administrando una quesera en la cordillera. Se me metió la idea de montar mi propio negocio, la parcela del Paraparo. Aquí no había nada. Todas las instalaciones que hay fueron construidas por mí. Fue bastante fuerte porque arrancar un proyecto, hice 4 paredes, hice un galponcito, metí unas tinas y empecé a hacer queso artesanal. Y a medida que pasó el tiempo me fui tecnificándome. Tuve la visión de sacar el producto más que nada para el centro, para las ciudades del país. Porque el producto Paraparo en Santa Bárbara se consigue, pero no en todas partes. Mi visión siempre fue salir del municipio y alimentar las grandes ciudades de Venezuela, y de hecho lo logramos. Está muy bien posicionado a nivel nacional el producto. De hecho, los distribuidores que tengo, inicialmente cuando arrancamos, pero tú estás ubicado donde no, yo estoy ubicado en Santa Bárbara. ¿Y eso es donde es? Pues en el estado sur, en la zona sur del lago, una tierra muy rica, muy bendecida por Dios, que produce leche, carne, plátano, yuca. De hecho, está catalogada como la cuna alimentaria de Venezuela. En la finca eran 100% ganadera, producción de leche y de carne. Cambió todo lo que fue todos los esquemas de ser un municipio productor de leche y de carne a un rubro no nuevo en Venezuela, pero sí fue para el municipio, fueron los pioneros y fue gracias al pueblo. Y en su momento era difícil, más el señor Rigo luchó contra eso, porque aquí son tierras tipo A y no están para el rubro de Palma, sino el proyecto de Palma era por la Bachique Colón, que iniciaron primero que acá. Después el señor Rigo se trajo, fue una idea que en su momento también lo tildaron de loco, los amigos y familiares y hermanos, que cómo era posible que el potencial de acá era lo que era la leche, el ganado de avance, y cambiar el 100% a La Palma, y que eso no era un futuro incierto. Y él no, que yo sí, esto va a ser el futuro, y va a ser el futuro, y de hecho es y es el futuro. Todavía vienen cosas mejores para La Palma, y para la época no se podía sembrar en estos tipos de tierra, y él logró, mediante muchos contactos y la constancia, que es muy importante en esto, logró los permisos, y ahorita todos productores pueden sembrar en sus tierras. De hecho, hay unos permisos que ya se aprobaron y podemos, porque hay un plan soberano. Ahorita nosotros en Venezuela producimos el 30%. De ese 30%, en el sur del lago es el 80%. Sur del lago y Bachique Colón, es lo importante. En el municipio, de verdad, es un potencial económico. Me hablan muchos comerciantes, donde cuando La Palma hay problemas, hay crisis, se ve en la economía del municipio. Llegó La Palma para ayudar a aportar al crecimiento económico. Segurito, segurito, lágrimas en tus mejillas brotan buscando lo bonito de tu infancia pura y sencilla. Cuando en la calle Zamora de aquel San Carlos añejo y el terminalito viejo, revivan esos recuerdos, vivencias y gratos momentos de un pasado que tu mente añora. Don Bernardo Villasmil
Alberto Guerrero y Silva Machado brindaron en su escribir el más grandioso legado. Tiempos del ferrocarril y piraguas del pasado que recorrieron sin fin rieles y nuestro río encantado. Yo llevo en el alma mi suelo bonito que me llena el pecho de inspiración. Santa Bárbara, San Carlos, el Río Escalante, su corazón, lugares, personajes, historias de mi pueblo que me llenan de emoción. Yo llevo en el alma mi suelo bonito que me llena el pecho de inspiración. Santa Bárbara, San Carlos, el Río Escalante, todo Colón, lugares, personajes, historias de mi pueblo que me llenan de emoción. Santa Bárbara y San Carlos, tierras de bendición. 12 ferrocarriles habían en tu región. Amor sin igual abundaban en tus despensas, bendiciendo desde tus entrañas a todo un país. Venezuela entera disfrutaba de tus cultivos, de tus cañas, de tus plátanos, cambures y carnes. Un pedazo de tierra, una esencia de sencillez con elegancia. Aquí, la primera empresa láctea, número 1 del país. Un ejemplo colonés. Sin duda alguna, ¿qué sería de Venezuela sin estas dos ciudades gemelas? Un cordón umbilical las une, imposible de separarlas. Juntas han conquistado grandes victorias y han sufrido el sumo dolor de ciertas derrotas. Han visto partir a su gente en busca de otras oportunidades. Lloran y gimen porque sus calles han presenciado familias separarse, padres partir, niños que solo escuchan de lo que un día fueron ellas, las gemelas. Los abuelos cuentan con nostalgia lo que un día fue San Carlos y Santa Bárbara. Y como ellos dicen, los conocimientos no se irán a la tumba. Los niños y adolescentes, toda esta nueva generación, sabrá qué tierra está pisando y la clase de tierra que los han visto nacer. El pasado estuvo hermoso, cargado de abundancia y oportunidades, y aunque nuestro presente no es tan bueno como antes, volveremos más temprano que tarde a ver la hermosa luz del sol. No nos quedemos en el pasado, en lo que un día fue. No nos conformemos con las victorias en nuestro presente. Procuremos que desde ahora en adelante forjemos un futuro glorioso para nuestra tierra. Y si el pasado fue bueno, el futuro será mejor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Los que se fueron querrán volver y abrazar de nuevo el capullo colonés. Y ya no llorarán de tristeza, llorarán de alegría, porque saben que como las gemelas no hay en ninguna parte del mundo. Dios ha bendecido nuestras tierras y la volverá a bendecir. Sus cultivos, sus lácteos, sus carnes, su arte, su gastronomía, su turismo volverá a abrazar a todo el pueblo venezolano. Hermosas ciudades gemelas, hoy profetizo sobre sus lindas tierras. Serán la cuna de riqueza de nuestra extensión Venezuela. Volverán a brillar tan fuerte que su luz cruzarán fronteras. Atraerán de tierras lejanas a sus hijos y ellos regresarán a protagonizar en ti una nueva era. Bendigo sus campos, sus cultivos, sus animales. Bendigo sus tierras. La gloria de Dios reposando sobre ustedes, tierras de gracia y de favor divino. Son y serán llamadas Casa del Pan, ciudades gemelas, porque por medio de ustedes familias serán bendecidas y se darán
nuevamente a conocer como la esencia de la abundancia por todo el país, Venezuela.